Estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa para seguir acompañándote como siempre hasta las 12:30. Estamos en pleno verano, ya les contábamos hace un ratito atrás las temperaturas que vamos a tener durante este fin de semana. En algunos sectores de la región del Biobío superando los 37 grados incluso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en verano para protegernos? No solo hidratación es importante, sino que también proteger el órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel. Se lo preguntamos al dermatólogo Jorge Monardes, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y claro, ya lo decíamos, va a ser mucho calor, muy altas las temperaturas, pero sobre todo jornadas completamente despejadas, donde el sol va a estar presente prácticamente las 24 horas. Así es. Bueno, efectivamente, lo más importante, como les he dicho varias veces, son las medidas físicas. Siempre les sugiero comenzar con eso porque es una inversión que haces una sola vez. Obviamente tus hijos van a ir creciendo y vas a tener que invertir quizás en una talla más o cosas de ese tipo, pero es súper importante las gafas desde pequeñitos, el sombrero, los quitasoles que tengan filtro. He visto en algunas oportunidades algunos quitasoles que son realmente transparentes. Eso no sirve, por muy bonito que pueda ser. Y luego lo que vamos a conversar probablemente, los protectores solares. Sí, por supuesto, el protector solar que ya es un más, pero para todo el año, ¿no? Ya hemos aprendido en otras conversaciones contigo, Doc, lo importante que es proteger la piel siempre, pero particularmente en esta época de verano pueden aparecer algunas situaciones dermatológicas que no vemos el resto del año. De pronto algunas alergias que se intensifican en esta época. ¿Por qué ocurre y cuáles son las más comunes? Ya, a ver, con respecto a las alergias en general, lo que ocurre es que algunas plantas liberan ciertas sustancias que pueden ser irritantes y que se activan con la luz solar. Entonces, en general, es recomendable que por ejemplo, hay sustancias que pueden ser no de plantas, sino, por ejemplo, excesivo cloro en las piscinas, también puede provocar una irritación en la piel. También hay algunos, de repente, microorganismos en lagunas que también pueden favorecer esto. Entonces, siempre se recomienda que, bueno, obviamente si una persona conoce que su hijo es alérgico, ojalá prevenir esto quizás con algún antialérgico suave. Lo segundo es que siempre después de salir de las piscinas o de las lagunas debieses bañarte, una ducha rápida. Por eso están estas duchas que en el fondo no pasar tan rápido por ellas, sino que efectivamente permitir que parte de la sustancia que puedas haber recibido en tu piel se escurran. ¿Ya? Es muy sencillo eso y es muy fácil de enseñarlo y aplicarlo. Y en cosas ya más laborales, efectivamente, ojalá, es una consulta bien frecuente, que las personas que hacen de repente actividades en el campo llegan con brotes alérgicos en los brazos y cosas de ese tipo. Entonces, en general, también para ellos usar overoles, manga larga, cambiarse la ropa después de hacer alguna actividad de ese tipo, y ojalá con la ropa teniendo el cuidado de que la saques de cierta forma que evites el contacto con otras partes del cuerpo. ¿No? Eso también ayuda bastante para ese tipo de alergias puntuales. Ahora, la exposición prolongada al sol, además de provocar quemaduras, ¿podría provocar, por ejemplo, urticarias u otro tipo de patologías a la piel? Sí, existe. Las urticarias es un tema súper amplio, súper grande, que hay urticaria prácticamente a todo, ¿ya? Y cuesta mucho de repente definirlo. Ahora, las urticarias raras, como dice, obviamente son poco frecuentes. Entonces, hay urticaria efectivamente al frío, al sol, al calor. Hay gente, por ejemplo, que tiene por sudoración, ¿ya? Pero en general, como regla base, es no exponerse en forma excesiva. Y bueno, lo que vamos a ir repitiendo creo que durante esta entrevista, el tema de los horarios. Evitar, ojalá, el sol directo entre las 11 y las 2 de la tarde, o que si es en ese horario, que sea en periodos cortos, no superar los 40 minutos, siempre con protector solar. Bueno, si estás haciendo una actividad dentro del agua, obviamente va a disminuir un poco la radiación en ese momento, pero el reflejo sí te va a afectar igual. Sí, de todas maneras, y ahí también va el cuidado de los ojos, que es muy importante. Y bueno, la piel, ¿cierto?, que acompaña el ojito alrededor del ojo, es muy sensible. Es piel muy delgadita, que me imagino también debe tener sus propios cuidados. Así es, efectivamente, bueno, en esa zona en general se evita aplicar protector porque es una zona, como dices, muy, muy sensible, muy delicada. Ahí debieses utilizar más las gafas o cosas más físicas. Y ahí, bueno, ahí va el tema de qué tipo de protector solar usar en cada zona. Ya hay una gran variedad en el mercado y es importante siempre recordar, preferir todos los que digan 50 y en general respetar que en general los de niños se absorben menos en la piel, provocan menos alergia y son más adherentes, se pegan más a la piel.
es más incómodo aplicarlos, pero duran más tiempo. Y a veces dejan un efecto un poco blanquecino, medio fantasmal, pero es mucho mejor, ¿ya? Y para los adultos en general nosotros utilizamos protectores solares que sean más fluidos, ¿ya? Para que sea más agradable estéticamente, sea más fácil esparcirlo. Y la verdad es que nosotros no estamos tan expuestos tanto rato al sol. Eso, bueno, debiese ser. Debiese ser, sí, pero es que los niños juegan, entonces están mucho rato en el agua o mucho rato en la arena. Eso sí. En general los adultos no tanto. Ahora, bueno, en esta época también aparecen algunos insectos que son como de temporada, ¿no? Los tábanos o los colihuachos, ¿verdad? Son de enero y febrero y muchas veces generan hartos daños a la piel cuando logran picarnos. Preguntarte también por eso, Doc. Ya, a ver, con respecto en general, como regla básica, cualquier insecto, bueno, estos insectos se alimentan en general de sangre, ¿ya? Y la regla básica es que en general los mosquitos, los zancudos, ellos en general se activan o se acercan más dependiendo del color de la ropa y de los perfumes. Por lo tanto, es recomendable que si van a hacer una actividad al aire libre, evitar el uso de perfumes. Mientras más frutal el perfume, más genera adhesión a los insectos, entonces es una forma simple de hacerlo. Lo segundo es usar ropa adecuada, ojalá ropa manga larga, hay ropa especial para esto. Si uno tiene un hijo o hay un familiar que es muy alérgico, debiese usar ropa especial. Es una ropa en la cual te permite que la piel respire, pero que el aguijón no penetra. Y ya si efectivamente estás en el lugar, los repelentes pueden ayudar un poco. Los repelentes no son específicos en general, sí. Son más para mosquitos que para estos tábanos, no hay como específico para tábanos, pero puede ayudar. Y lo otro sí o sí es obviamente un antialérgico, una crema antipicaduras que las venden sin receta, todo eso te puede ayudar, ¿no? Ok, y bueno, una vez que ya nos picó, si no logramos evitar la picadura, ¿qué hacer con esas picaduras? En general siempre el antialérgico, ojalá lavar la zona, bueno, definir bien qué insecto fue, porque hay que tener cuidado, depende del insecto que haya sido, si hay algún insecto, por ejemplo una abeja, que es bien frecuente también en la época, de repente el aguijón, preocuparse de sacar el aguijón con una pinza. Es bueno tener una pinza dentro del kit de emergencia. Los niños se suelen enterrar cosas en esta fecha. Bueno, de hecho los botiquines que uno puede comprar en el mercado, muchos de ellos vienen con pinzas. Claro, debiesen siempre tener una pinza y si no viene, debiesen incluirla dentro del botiquín. Y bueno, vienen las cremas en general de uso libre a libre venta, que en el fondo tienen unas sustancias un poco calmantes, ¿ya? De la picadura. Entonces debiese ser el antialérgico, la crema calmante y obviamente tratar de prevenir que esto no se siga repitiendo, porque en la medida que más picaduras tengas, más reacción vas a tener, va a irse exacerbando, ¿ya? Y ya de frente, si es mucho, obviamente ya tendrías que consultar a médico, ¿ya? Si fuese demasiado. Bueno, se podría complicar y sobre todo hay muchos niños que de pronto vemos ahí con varias heridas, ¿verdad? Sí. Por rascarse o que pueden generar alergia a las picaduras de distintos insectos. En general, la principal complicación de las picaduras es la sobreinfección bacteriana. Quiere decir que la persona se comienza a rascar, se rompe la piel, se infecta con bacterias que viven habitualmente en la piel y eso provoca una infección. Y ahí obviamente llegan con múltiples lesiones que son de color amarillento. Es muy fácil darse cuenta en todo caso, pero otra regla obviamente es evitar el rascado y estas cremas y todo este tipo de cosas, mantener las uñas cortas también, limpias. Y obviamente explicarle al hijo, que esto es mucho más en niños que en adultos, explicarles que no hay que rascarse ni apretarse en los granitos ni nada de eso. Exacto, por el daño que se pueden provocar. Ahora, bueno, respecto de aquellas personas que viven y que siempre han tenido esta condición de la dermatitis, por ejemplo, o de los eczemas, ¿se complican más en esta época? Mira, en general sí, pero bueno, si la persona como las dermatitis o eczemas, que es sinónimo las dos palabras, tienen esta condición, ellos en general ya saben los cuidados que tienen que tener. ¿Ya? Habitualmente ellos saben que les hace mal la transpiración, les hace mal en el fondo la ropa extremadamente ajustada, entonces el exceso de detergente, las duchas muy largas, entonces todo esto se va sumando. Ahora, las personas que no somos alérgicas, en situaciones bien puntuales, frente a excesiva sudoración o una ducha demasiado larga o cosas, también nos puede provocar una dermatitis. O sea, la dermatitis es muy frecuente y le puede ocurrir a cualquiera. Y en esta fecha las personas que son más sensibles les aumenta. Y sobre todo pensando en las vacaciones, quizás haya alguien que va a tener la fortuna de poder viajar, de cambiar de geografía y cambiar de clima, ¿no? Si nos vamos a un lugar con mucha humedad, con altísimas temperaturas y mucha humedad, podrían aparecer algunas alergias en nuestra piel que no conocemos, por ejemplo, aquí, donde quizás estamos en un sector un poquito más frío, ¿verdad? Sí, efectivamente puede ocurrir, son
Son las dermatitis en el fondo estacionales, que las personas cambian de lugar y se activan estas enfermedades. Yo les recomiendo como cosas básicas, bueno, obviamente ya hablamos del botiquín, de siempre andar con un antialérgico, quizás una crema antipicadura, ropa adecuada si vas a viajar y en general comprar el repelente en el país o en la zona en que tú vayas. Bueno, en general en Chile la verdad que somos bastante afortunados, la cordillera nos protege bastante, pero cuando ya salen de Chile en general es mejor comprar el repelente en el lugar al que vas, evitar los perfumes, la ropa adecuada, todo ese tipo de cosas, vas como sumando medidas de protección. Las pieles también son más delicadas, las pieles blancas que las pieles morenas, entonces en general las personas más blancas tienen más dermatitis, más alergia, más irritación, etcétera, son más sensibles al sol, entonces tienen que tener más cuidado. ¿Ya? ¿Y dónde aparecen estas alergias o estas dermatitis habitualmente? Las primeras zonas son las zonas expuestas, fotoexpuestas en general, cara, cuello y todos los pliegues, como la primera línea. ¿Ya? Los pliegues en general, por la sudoración o porque en esa zona permanece más tiempo en contacto la sustancia, si es que fue por una sustancia, el roce, ¿ya? O la transpiración, o una planta, cosas de ese tipo. El roce. Les voy a contar, porque ustedes saben que yo privacidad tengo casi nula. Pero sí, porque me pasó y puede ser un buen dato. Tenía un traje de baño que era bien altito de acá. Era bien cómodo porque protegía todo quedaba en su lugar correspondiente. Y acá era bien alto y estaba de vacaciones en otro lugar, con otro clima, con harto sol, ¿verdad? Yo siempre bloqueador, siempre mucho protector solar, entonces en ese sentido no tenía problema. Mi sombrero también siempre, para mí es importante. Pero no contaba con que me podía pasar que apareciera una alergia justo aquí, en esta parte del brazo, no como en la axila, pero por fuera. Y claro, tenía que ver con el roce también de este traje de baño. Finalmente tuve que comprarme otro que no tuviera esto tan alto para poder liberar esa zona y tuve que tratarlo con cremitas y de hecho fui a una farmacia en el lugar donde estaba y me dijo, no, si esto es típico que les pasa acá con algunas partes de los bikinis o los trajes de baño, en fin. Sí. Pasa. Ahí efectivamente puede haber sido el roce o puede haber sido el roce más el sudor, el sudor, el cloro de la piscina o del lugar donde estás, o sea, se pueden ir sumando cosas y obviamente tu piel que es más delicada que quizás la de la otra persona que no le va a ocurrir algo así. Claro, pero me asusté porque justo ahí nunca me había pasado nada, ¿cierto? Uno que es blanca y estoy acostumbrada a que me pasen, pero en otra zona o con picadura o qué sé yo. Eso no lo había visto, me asusté, no era nada tan grave afortunadamente y tenía solución. Pero qué importante es también asesorarse de pronto por las personas que son locales, donde vamos, o sea, preguntar, oye, ¿qué mosquitos hay aquí? ¿Qué pasa acá? En el lugar donde estaba el mal de Chagas, por ejemplo, que tiene que ver con otro tipo de enfermedades, pero son serias y hay que estar atentos. Sí, en general siempre yo creo que es bueno leer un poco, no en exceso, porque obviamente de repente recibes información que no es muy fidedigna, pero es bueno informarse qué tipo de infecciones hay. Obviamente, bueno, las personas que ya han viajado más saben que hay que tomar agua embotellada, saben cosas de ese tipo que en el fondo te van ayudando a prevenir que no pases un mal rato en unas vacaciones. Pero si alguien, por ejemplo, decide en estas vacaciones irse al sur de nuestro país, a la región de los ríos, donde tenemos otra vegetación completamente distinta acá. En Valdivia hay algunas plantas que nosotros nunca vamos a ver en nuestro territorio, en el Biobío. ¿Qué pasa si nos aparece de pronto, fuimos a hacer un trekking, una excursión, estuvimos tocando hojitas, mirando arbolitos, qué sé yo, y nos aparece ahí por alguna hiedra o alguna plantita, algo? Bueno, en general las alergias más frecuentes por plantas en Chile son la alergia al litre. En general las personas las conocen. Bueno, y ese lo tenemos acá. Sí, son bastante limitadas, no tenemos una gran variedad por zonas en Chile, ¿ya? O sea, no, obviamente en el norte hay poca vegetación, pero me refiero que en general donde ya hay vegetación es bastante similar, no tenemos grandes plantas que sean tan irritantes, ¿ya? Ahora, las medidas son siempre las mismas, la de la prevención, la de ducharse después de hacer el trekking, cosas de ese tipo, pero si ya tuviste la reacción en general, el antialérgico, una crema que sea calmante, ya en general, como te digo, esas cremas las venden sin receta, hay muchas marcas y van distintos precios, en general son prácticamente todas igual de buenas, ya no es necesario comprarse la más cara para que sea mucho mejor, ya son prácticamente iguales y lo importante sí es un tips, usar muy poca cantidad. La gente tiende a pensar que si se embetuna, anda mejor, no es así, ojo, entonces hay que usar poca cantidad en la zona, ojalá 2 o 3 veces al día, sino que ir repitiendo más que embetunar, repetir 2 o 3 veces y evitar el rascado que exacerba el problema. Ya con eso en general esto debiese durar 3 a 5 días. Si esta alergia no disminuye o empeora o sale en otra zona, ya recomiendo consultar.
Ya, yo pensé que nos iba a dar la recomendación de decirle buenos días, señor Litre. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, sí, me acuerdo, yo también lo hacía. La Esa verdad que yo también lo creencia hacía, sí. popular. También lo hacía, era algo que nos enseñaban cuando íbamos por lo menos acá a Chillán, nos enseñaban siempre eso, que había que Sí. saludarlo y con eso no te iba a dar alergia. Ah, claro. Sí. Hay otros que lo insultan. Ah, ¿sí? Sí, hay algunos que lo insultan. no, me enseñaron yo a mí. era de saludarlo. No, bueno. a mí me enseñaron a saludar. Bueno, que nunca está Sí. de más y hablarle Sí. a las plantas es Sí. bueno, es sano, a uno Sí. le hace Me había bien. olvidado de eso, buen ¿Viste? tip, sí, de la infancia. Sí. Pero me enseñaban más cosas, ¿ah? Te enseñaban también que había que, por ejemplo, había ciertas piedras que tenían historia, entonces tú tenías que saludar a este tipo de piedras para que te protegieran en el camino. ¿En serio? Sí. Bueno, acá en Chillán, las piedras de las comadres. Ah, Que justo uno va pasando claro. y era que te enseñaban que tenías que saludarla de buenos días, buenas tardes, buenas noches, que efectivamente eran, la historia es que eran dos hermanas, o sea, dos comadres que en realidad conversaban mucho y tanto conversaban que se transformaron en piedra. Y que ahora ellas en el fondo te cuidan si es que tú las saludas y todo ese tipo de cosas. Gabriel Burboa, nos vamos a convertir en piedras. De tanto que está batiendo la lengua todo el tiempo Claro. con nuestro señor productor. Oye, bueno, viste, hasta de folclore, hasta Sí. de historias tradicionales de nuestro territorio salen a colación en estas conversaciones dermatológicas. Pero, volviendo un poquito a aquello, sabemos que la piel es un órgano más de nuestro cuerpo, por ende está interconectado con todos los otros Así es. sistemas. ¿Por qué no con el digestivo? ¿Hay algún alimento o alguna bebida que haga que nuestra piel se ponga un poquito más sensible, por ejemplo, a los efectos del sol o no? A ver, en general son más bien mitos, ¿ya? Ok. Las cosas en general que ocurre es que cuando las personas se aplican alimentos en la piel, sí reaccionan mucho. O sea, es muy frecuente que te pregunte por el limón, que se coloque el limón, o que los niños, por ejemplo, coman cítricos y no se laven después, entonces se les irrita de repente con la luz o con el calor. Más bien de ese tipo de cosas. Ahora, Ya. es difícil que un alimento que uno consume, si uno no es enfermo de otra cosa, te genere una reacción, ¿ya? Ya. Ese tipo de cosas es difícil. Ahora, existe, por ejemplo, algo que está muy de moda, que es la famosa intolerancia al gluten, pero son muy pocas personas las que realmente tienen eso. Y claro, efectivamente, los que tienen esa enfermedad, en general tienen algunas reacciones de la piel bien específicas, ¿ya? Los celíacos en Claro, este caso, lo- pero ese grupo específico Es cuando hay muy- diagnóstico. Es muy central, Ok. no es una cosa masiva. Y hay algunos que no son celíacos, pero tienen la pura reacción en la piel, ¿ya? O sea, también Ok. se da de repente que la piel no necesariamente va de la mano con la parte digestiva. Ok. Lo que sí es súper importante lo que mencionaste es que la piel está interconectada con todo nuestro organismo y entonces gran parte, por no decir todas las enfermedades prácticamente, de la piel están relacionados con el sistema nervioso. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás estresada, te aumentan las enfermedades de la piel. Si tú estás estresada, bajan las defensas, por ejemplo. Ayer me tocó ver una señora con un herpes. Estaba pasando un momento difícil en su vida, la tercera edad, estaba sola, había enviudado, había varias cosas, y le brotó este virus. Es verdad. Y entonces tú te vas dando cuenta cómo en el fondo estas cosas van muy ligadas. Obviamente también hay excepciones. De repente hay casos en los cuales no es así, la persona en realidad no está pasando por una situación distinta, pero también hay un desgaste del cuerpo. Entonces el cuerpo es una máquina que se va cansando y de repente reclama, por decirlo de alguna forma, en alguna parte de tu cuerpo y se activa. Bueno, importante hacer ese punto respecto de que nada que sea para comer debe aplicarse en la En piel. general evitarlo. No, porque esos secretos caseros Ahora, hay a veces cosas, son más hay- daño que otra cosa. Hay cosas buenas, obviamente. Por ejemplo, me preguntan a veces ocasionalmente por la miel. Efectivamente, la miel en las heridas o la miel en las picaduras es un remedio casero que no te va a hacer daño, ¿ya? Pero en general, si tienes acceso a una crema, no es necesario esto porque puede provocarte otro problema, que vengan hormigas o otro tema, Claro. que también muerden. pasa, sí, entonces, la hormiga. entonces, en general, hay cosas caseras que sí pudiesen funcionar en situaciones de emergencia, pero en general prefiero que en general la eviten porque cuesta mucho entender cuánta cantidad. Entonces, la cantidad es la que provoca, por ejemplo, también hay otros pacientes que tienen rosácea, se ponían manzanilla. El problema es que si te pones la manzanilla excesivamente, te irrita mucho y te seca mucho. Entonces, pasamos al otro nivel. ¿Cuánto usar? Entonces, es difícil. Por eso es importante asesorarse por, en este caso, un especialista como tú. Doc, te agradecemos como siempre por haber Muchas venido a gracias. Matina en nuestra casa. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos en otra oportunidad. Son las 9 de la mañana.